14 de mayo de 2017, en la cuenca de Uintah, Utah, un conductor de carga se dirigía a un centro de entrega remoto cuando algo apareció a lo lejos. En medio del paisaje vacío, distinguió una figura gigantesca moviéndose a una velocidad imposible. Desde el primer segundo, supo que aquello no era normal. La criatura parecía un humanoide alto y desproporcionado, corriendo con movimientos irregulares, casi antinaturales. No quedaba claro si huía de algo o si lo estaba persiguiendo a él. Su forma era tan distorsionada que ni siquiera podía distinguir con claridad si tenía cabeza. El miedo fue suficiente para no detenerse. Aceleró y se alejó del lugar sin mirar atrás. Años después, el video sigue circulando en internet, inquietando a quienes lo ven, porque nadie ha podido explicar qué era esa figura ni qué hacía corriendo en uno de los lugares más aislados de Utah. En la granja Winton, en Queensland, Australia, un agricultor se llevó un susto imposible de olvidar. Estaba revisando su propiedad cuando notó un ave que no reconocía entre sus gallos y gallinas. No era uno de los suyos, su silueta era extraña, deformada y algo en su presencia resultaba profundamente inquietante. Al acercarse y comenzar a grabar, pudo ver mejor sus rasgos grotescos, similares a los de un gallo pero retorcidos, antinaturales. Su comportamiento era errático, como si no perteneciera a ese entorno. De pronto, la criatura lanzó un grito agudo y corrió directamente a su lado antes de desaparecer entre los campos abiertos. Aún temblando, mostró el video a otro agricultor, quien no dudó en decirlo. Aquello se parecía a una cocatriz, una criatura mítica. Desde ese día, el hombre ya no se siente seguro en su propia granja. Vive con la inquietante sensación de que eso podría volver. Un hombre viajó a una región remota y rocosa de la Patagonia tras oír historias sobre seres alados ocultos allí. Mientras exploraba entre las piedras, algo llamó su atención de inmediato. Sobre el suelo reposaba una pluma enorme, demasiado grande y brillante para pasar desapercibida. La pluma era de un blanco intenso, con tonos iridiscentes que reflejaban la luz de forma extraña. No parecía orgánica como la de un ave común. Era rígida, afilada y tenía un brillo casi metálico. Ningún pájaro conocido, vivo o extinto, podía explicar algo así. Al sostenerla, el hombre se convenció de que no era natural. Para él, era una prueba. Algo alado, mítico, seguía viviendo oculto en esas tierras inhóspitas. Tal vez nunca se deje ver, pero esa pluma quedó atrás, como un rastro imposible de ignorar. El 15 de agosto de 2021, un blogger de senderismo vivió el momento más extraño de su vida en el Parque Nacional Joshua Tree, California. Mientras caminaba y grababa el paisaje, notó dos figuras pálidas entre los árboles. Eran pequeñas, delgadas, con extremidades largas y orejas grandes. Algo no encajaba con la voz temblorosa. Siguió grabando. «No te muevas, están mirando». Las criaturas giraban una alrededor de la otra, observándose con tensión, como si se estuvieran midiendo. En ese instante el hombre lo entendió. Parecían duendes, evaluándose como rivales antes de un enfrentamiento. De repente ambas figuras se detuvieron al mismo tiempo. Algo más había captado su atención. Sin previo aviso, huyeron hacia el bosque, olvidando por completo su rivalidad. El blogger quedó paralizado y no se atrevió a seguirlos. Sabía que había visto algo que no debía. Dando duro. Tarde en la noche, una mujer caminaba por lo profundo de la Selva Negra cuando se dio cuenta de que había tomado una ruta desconocida. El bosque estaba en completo silencio hasta que escuchó algo imposible. Desde la oscuridad, alguien susurró su nombre. Ella sabía que estaba sola, y ese fue el momento en que el miedo se apoderó de ella. De entre las sombras comenzó a arrastrarse una criatura parecida a un lobo. Su andar era antinatural, lento y amenazante, acompañado de gruñidos bajos. A cada paso que daba, su cuerpo parecía cambiar. Sus extremidades se alargaban, se torcían,
como si su forma no pudiera mantenerse estable. La criatura se abalanzó de repente, pero en el último segundo se detuvo y se dio la vuelta, como si hubiera cambiado de opinión. Sin pensarlo, la mujer huyó con todas sus fuerzas. Más tarde compartió el video en internet convencida de una cosa: aquella noche no escapó de un animal, sino de un hombre lobo. Oh my God, that's it. That's it right there. It's got a chicken. Don't look over here. Un agricultor comenzó a notar algo inquietante en su propiedad. No solo sus campos de maíz aparecían dañados cada mañana, también parte de su ganado estaba desapareciendo sin dejar rastro. Decidido a descubrir la verdad, salió al amanecer con su cámara, convencido de que ese día vería al responsable. Entre los tallos de maíz lo vio. Una pequeña criatura grotesca sostenía un pollo entre sus manos. Tenía el rostro largo y pálido, la cabeza deformada y extremidades delgadas, casi frágiles. El agricultor susurraba nervioso mientras grababa, incapaz de entender si era un duende o algo mucho peor. En cuanto la criatura notó que había sido vista, salió corriendo y se perdió entre el maíz antes de que pudiera atraparla. El agricultor logró grabar lo suficiente para advertir a otros. Desde entonces, los granjeros de la zona permanecen alerta, sabiendo que algo extraño sigue acechando sus tierras. Oh, it saw me. El año pasado, una mujer en México salió de su casa tarde en la noche, incapaz de dormir. El silencio era total cuando algo llamó su atención desde el suelo, a cierta distancia. Un rostro pálido emergía de la oscuridad, mirándola fijamente, como si supiera que ella estaba allí. La cara era blanca, casi sin vida, con unos ojos enormes y oscuros que no parpadeaban. No podía distinguir un cuerpo. No sabía si pertenecía a una persona o a algo completamente distinto. Con las manos temblorosas, comenzó a grabar, sintiendo que no debía apartar la mirada. Entonces, lentamente el rostro se movió y se ocultó en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El miedo fue inmediato. No podía decidir si había sido una broma cruel o una criatura espeluznante. Ambas ideas eran igual de aterradoras. Dejó de grabar y corrió al interior, sabiendo que esa imagen la perseguiría en sus pesadillas. Mientras trabajaban en una oficina de Honolulu, Hawái, el ambiente se volvió tenso de repente. Desde el techo comenzaron a escucharse ruidos violentos, como si algo estuviera desgarrando el material desde arriba. Nadie entendía qué estaba ocurriendo, hasta que el techo cedió. A través del agujero, una mano enorme se extendió hacia el interior, como si buscara algo. Era gris, desproporcionada y terminaba en garras largas y afiladas. El pánico fue inmediato. En Hawái no hay lobos y el techo era grueso y reforzado. Ningún animal común podría haber hecho eso. La idea comenzó a circular entre todos. ¿Y si no era un animal normal? Algunos susurraron una sola palabra: hombre lobo. Decidieron llamar de inmediato a la policía y al control de animales. Pero antes de que alguien pudiera marcar, la mano se retiró y desapareció, dejando solo el agujero y el miedo flotando en el aire. Un fotógrafo se adentró en las profundidades de las cuevas de lava en Pucón, Chile, buscando capturar paisajes únicos. El lugar estaba en completo silencio, hasta que un gruñido bajo resonó desde una de las cuevas. De inmediato levantó la cámara y apuntó hacia la entrada, sabiendo que algo estaba allí. De la oscuridad comenzó a arrastrarse una figura que al principio parecía un lobo enorme, pero cuanto más avanzaba, más claro se volvía que no era un animal común. Era demasiado grande, demasiado ancho. Su rostro parecía inquietantemente consciente, como si supiera que estaba siendo observado. Sus extremidades eran largas y antinaturales. Sin apresurarse, la criatura salió de la cueva y caminó hacia el bosque, con el porte de un depredador en cacería. El fotógrafo permaneció oculto, grabándolo todo, comprendiendo en ese momento que había captado algo prohibido: un hombre perro. Aunque este video fue grabado en 2014, el paso del tiempo no ha traído respuestas. Una persona logró capturar algo que desafía toda lógica.
Entre la vegetación apareció una figura imposible, moviéndose con calma, como si no tuviera prisa ni miedo a ser vista. Era un centauro. La parte superior del cuerpo era humanoide, con cabello largo cayendo sobre los hombros, mientras que la mitad inferior era claramente la de un caballo. Sus movimientos eran naturales, fluidos, sin torpeza alguna. La criatura no parecía notar la presencia del camarógrafo oculto. Con los años, casi todos los detalles del video se perdieron, incluida su ubicación exacta. Nadie pudo rastrear su origen ni encontrar testigos adicionales. Eso lo convirtió en uno de los avistamientos míticos más enigmáticos jamás grabados, una prueba sin contexto pero imposible de ignorar. Un agente de policía en Florida trabajaba horas extras en un caso cuando decidió tomar un breve descanso en un callejón cercano. El lugar estaba vacío, silencioso. Justo cuando se alejaba de su escritorio, ocurrió algo inesperado que la dejó completamente paralizada. De repente sintió como su cabello era jalado con fuerza, como si alguien estuviera detrás de ella. Se giró de inmediato, pero no había nadie. No se oyeron pasos ni movimientos. No había forma de explicarlo racionalmente, y el miedo apareció al instante. Más tarde revisó las cámaras de seguridad con la esperanza de encontrar una respuesta. Lo que vio confirmó su corazonada. No apareció ninguna persona cerca de ella en el momento del tirón. El acto fue real, pero quien lo hizo no lo era. Desde entonces, ese callejón nunca volvió a sentirse igual. En un pequeño pueblo cerca de Acapulco, México, una cámara de CCTV captó algo que nadie esperaba ver. En plena noche, una figura oscura apareció brevemente en el encuadre. No caminaba como una persona común. Su presencia era pesada, inquietante, como si el aire mismo cambiara a su alrededor. Cuando el video comenzó a circular, los vecinos quedaron perturbados. Muchos aseguraron que la silueta coincidía con la del legendario Charro Negro, una figura demoníaca del folclore mexicano que, según la tradición, aparece para anunciar desgracias. Las autoridades revisaron las imágenes sin encontrar una explicación clara. No había sombras normales, animales, ni personas que justificaran lo visto. El debate continúa en el pueblo. Para algunos fue un error visual, para otros la cámara captó algo que nunca debió manifestarse. Hace casi una década, en Daejeon, Corea del Sur, los habitantes quedaron paralizados cuando un rayo de luz apareció de repente en el cielo nocturno. No era un relámpago común. El haz se extendía verticalmente a través de las nubes, como si algo lo hubiera abierto desde arriba o desde abajo. Entonces ocurrió lo imposible. Dentro de la luz comenzó a elevarse una forma larga y serpenteante. A medida que ascendía, se distinguía una cabeza pequeña y extremidades diminutas que se movían con vida propia. Para muchos testigos no había duda. Parecía un dragón joven tal como los descritos en la mitología coreana. En cuestión de segundos, la criatura desapareció entre las nubes y la luz se desvaneció. Desde entonces, los lugareños creen que el dragón surgió del bosque cercano de Gyeongsan, y por esa razón muchos aseguran que ya no se atreven a entrar allí por miedo a lo que aún podría habitar en su interior. En 2013, un grupo de trabajadores inspeccionaba terrenos en una selva de Venezuela para instalar un nuevo sitio de perforación. Todo avanzaba con normalidad hasta que, entre la vegetación espesa, se toparon con algo que los obligó a detenerse de inmediato. En el suelo yacía el cuerpo de una criatura enorme y claramente no era un animal común. Tenía un hocico alargado repleto de dientes finos y afilados y un rostro reptiliano aterrador, con un ojo aún abierto mirando al vacío. De su cabeza sobresalían cuernos grandes y a lo largo de su cuello grueso y escamoso corrían púas marcadas. Lo más impactante eran sus alas oscuras, similares a las de un murciélago, extendidas como las de un dragón caído. Nadie se atrevió a tocar el cadáver. El miedo fue inmediato. Los trabajadores alertaron a las autoridades locales de vida silvestre para que se hicieran cargo y, sin hacer preguntas, regresaron a sus labores. Nunca se hizo público qué era exactamente aquella criatura, y el hallazgo quedó envuelto en un silencio inquietante. Se está mirando. ¿Lo escucha?
Australia ya es conocida por sus criaturas extrañas, pero esto tomó a un hombre completamente por sorpresa. Conducía de noche hacia su granja, cerca de Glenrowan, Victoria, cuando algo al costado del camino lo obligó a frenar. Sobre la oscuridad, un ave inmóvil lo observaba fijamente. Sus alas eran negras, similares a las de un cuervo, pero su rostro era otra cosa, rosado, carnoso y antinatural, con unos ojos enormes que reflejaban la luz de los faros. De repente, la criatura abrió las alas y lanzó un chillido estridente que heló la sangre del conductor. Antes de que pudiera reaccionar, el ave voló directamente hacia el coche, impactó contra el parabrisas, pero por suerte no logró romperlo. El hombre aceleró con el corazón desbocado y escapó del lugar. Aún hoy está convencido de algo: aquello no era un pájaro normal y parecía peligrosamente consciente. El 5 de enero de 2025, un investigador de vida silvestre instaló una cámara trampa en el bosque de Daintree, en Australia, para monitorear animales nocturnos. Era un procedimiento rutinario. Horas después, al revisar el material, notó que algo grande se acercaba lentamente a un estanque. La criatura parecía un ave enorme que bajaba a beber agua, hasta que el detalle lo dejó sin aliento. No tenía 2 patas, sino 4. Eran extremidades poderosas, claramente felinas, como las de un león. Al observar mejor el cuerpo, las alas y la postura, comprendió lo impensable. La cámara había captado lo que parecía ser un grifo. El investigador quedó atónito, consciente de la magnitud del hallazgo. Tras el avistamiento, decidió que no podía guardarlo en silencio. Planeó entregar la grabación a las autoridades para que se realizara una investigación adecuada antes de que la criatura desapareciera nuevamente en la selva. En Asheville, Carolina del Norte, un hombre grabó algo que no pudo explicar en un parque local. Entre la hierba apareció una criatura pequeña, oscura, con alas translúcidas que brillaban a la luz. Pero lo más inquietante no eran las alas, era su forma. Su cuerpo, extremidades y cabeza parecían casi humanos. Ningún animal conocido encajaba con lo que estaba viendo. Confundido, decidió subir el video a internet y pedir ayuda para identificarlo. La reacción fue inmediata. Personas comenzaron a comentar que habían visto algo parecido, y no era solo un caso aislado. Desde estados como Florida, Delaware y California, otros usuarios compartieron imágenes de criaturas similares, pequeñas, humanoides y con alas delicadas. Con el tiempo, una teoría empezó a ganar fuerza. Muchos creen que estas grabaciones podrían ser la primera evidencia real de las llamadas hadas Pegasos. Una carretera invernal de Canadá quedó bloqueada cuando una criatura apareció de la nada, provocando una emergencia inmediata. Conductores se detuvieron al ver algo blanco como la nieve plantado frente a ellos, batiendo enormes alas en medio del camino que conduce al bosque boreal. La criatura no era un animal común. Tenía alas gigantes, un cuerpo poderoso y una presencia imposible de ignorar. Lo más inquietante era un detalle claro: llevaba una correa alrededor del cuello. Eso significaba una sola cosa: no venía de la naturaleza. Había estado cautiva y había logrado escapar. La policía de tránsito cerró la vía para evitar que otros vehículos se acercaran mientras esperaban al control de vida silvestre. Ningún oficial podía contenerlo solo. Era evidente lo que tenían enfrente: un Pegaso, demasiado grande, demasiado real y completamente fuera de control. Un guardabosques de la Reserva Natural White Oak, en Indiana, patrullaba los senderos cuando algo al otro lado del claro lo obligó a detenerse. Entre los árboles apareció una figura oscura y peluda, erguida sobre piernas humanoides. Desde el primer segundo, supo que no pertenecía a ese lugar. La criatura lo observaba fijamente. Tenía ojos brillantes rodeados de marcas rojizas oscuras, orejas enormes y unas alas pálidas plegadas a la espalda. No se movía, no huía, simplemente lo miraba, como si evaluara su presencia. El guardabosques jamás había visto algo así en la reserva. Decidió retirarse con cautela y más tarde compartió las imágenes en línea.
La reacción fue inmediata. Muchos espectadores afirmaron que se trataba de un hombre polilla y dijeron que debió alertar al Departamento de Vida Silvestre. Ahora queda la pregunta inquietante: si eso fue real, ¿sigue todavía allí? El 10 de enero de 2025, una escena imposible sacudió la playa Neptune, en Jacksonville. Un dragón de aproximadamente 160 pies apareció estrellado en la arena. Tenía escamas oscuras y gruesas y filas de púas afiladas que recorrían su largo cuello. Sus alas enormes, con membranas correosas sostenidas por huesos poderosos, yacían extendidas sobre la playa. Los trabajadores despejaron el área de inmediato y alertaron a las autoridades de vida silvestre y emergencias. Mientras esperaban, el dragón movió ligeramente la cabeza. Ese pequeño gesto lo dijo todo. Aún estaba vivo, pero extremadamente débil. La tensión era absoluta. Nadie sabía cómo reaccionar ante algo así. Cuando las autoridades llegaron para trasladarlo e investigarlo, el dragón ya no presentaba signos vitales. Se realizaron numerosos estudios a su cuerpo. El resultado fue inquietante. Su anatomía coincidía casi por completo con un fósil de dragón de 240 millones de años hallado en China en 2000. Los científicos concluyeron que era la misma especie. Y eso abre una pregunta aterradora. Si uno existía, ¿cuántos más podrían seguir ocultos? Si disfrutaste este video, aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.